Mañana, con el inicio de la fase 1, entrarán en vigor medidas como la posibilidad de reunión entre grupos de hasta 10 personas. También se podrá acudir a terrazas que tendrán, eso sí, su capacidad limitada y a comercios con una superficie inferior a 400 metros cuadrados. Todos estos negocios ultiman los preparativos para recibir a sus clientes. Muchos de ellos, como el resto de la población, tienen claros sus planes para mañana. Ver a la familia y tomarme algo con ellos. Sentarme en una terracita con una cañita. Lo primero, ver a la parienta que ya hace como 2 meses, casi 3, que no la veo. Salir con mi familia, que mucho tiempo que no lo hago. Hola, buenas noches. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a reunirse hoy con los máximos representantes de las comunidades autónomas. El jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, presentó nuevas propuestas. Osiris Armas, buenas noches, de cara a la siguiente fase. El presidente ha confirmado que continúa la negociación sobre el reparto de los 16.000 millones de euros no reembolsables que el Gobierno central destinará a las distintas comunidades autónomas. En cuanto al sector turístico, ha mostrado su apuesta por un acuerdo a nivel europeo que regule la vuelta poco a poco a la normalidad del sector con pruebas en origen. De esa forma, los pasajeros embarcarían ya con el resultado negativo. Y en cuanto a la desescalada, se ha mostrado convencido de que Canarias solicitará el paso a la siguiente fase, a la fase 2, tan solo cuando se cumplan los criterios sanitarios. Apelar a la responsabilidad de que hay que mantener la distancia, hay que ser escrupuloso, hay que evitar la contagiosidad y ahora el principal riesgo es el rebrote. Y el rebrote puede existir. Sería tremendamente catastrófico, primero en lo sanitario, porque volverían los miedos y las preocupaciones por enfermar y por perder vidas, y segundo, en lo social y en lo económico sería absolutamente demoledor. Sigamos haciendo las cosas como hasta ahora, que es lo que corresponde. El Gobierno de España apela a la responsabilidad individual y a la prudencia en este proceso de transición hacia la denominada nueva normalidad. Todo en una jornada, Miguel Vega, buenas noches, donde se han registrado más de 600 nuevos casos. Sí, y ya son más de 224.000 los confirmados en nuestro país. Supone un incremento del 0,28%, la cifra más baja desde hace 53 días. También misma tendencia de fallecidos. Han perdido la vida 143 personas en el último día. Cifras que para el Gobierno confirman la tendencia descendente de la pandemia, pero siguen pidiendo responsabilidad individual, más ahora que comienza la desescalada. En esa transición, el Gobierno seguirá escuchando a las comunidades autónomas para establecer, entre otras cosas, el Real Decreto para definir el reparto del Fondo de Reconstrucción. Y en Canarias, el número de casos acumulados asciende a 2.260. De ellos permanecen activos, Raquel Pérez, buenas noches, 739. Sí, Canarias contabiliza 10 nuevos contagios por COVID-19 a lo largo de este fin de semana. Actualmente, como bien dices, tenemos 739 casos activos. Tenemos que lamentar un nuevo fallecimiento por coronavirus en las islas en las últimas 24 horas, pero también tenemos datos positivos. Desde ayer no se produce ningún registro ingreso hospitalario por COVID-19 en las islas, y de las 500 camas UCI que tenemos en el archipiélago, solo 19 están ocupadas por pacientes COVID. En Lanzarote continúa abierta la investigación para conocer las causas del incendio anoche en la unidad de rehabilitación psicosocial de Taiche. En ese suceso falleció una joven residente del centro. La mujer tenía 22 años y en el momento del incendio se encontraba en las inmediaciones de la lavandería. Los servicios sanitarios, cuando llegaron, solo pudieron certificar su muerte. A partir de mañana, las compañías aéreas van a aumentar sus conexiones interinsulares y habrá una mayor frecuencia de vuelos. Eso sí, solo se podrá viajar por una causa justificada. De momento, las conexiones con la península siguen restringidas. Y van a ver unas imágenes de un vuelo de Iberia Express que esta misma tarde precisamente realizó la ruta entre Madrid y Gran Canaria. Ha habido malestar entre los pasajeros porque, como ven, aparentemente no se mantuvieron las medidas de distanciamiento social. Los hoteles y alojamientos turísticos podrán reabrir en esta fase, aunque con restricciones. Por ejemplo, las zonas comunes van a permanecer cerradas. En las últimas semanas, los establecimientos han ido adaptando sus instalaciones para recibir a los huéspedes con total garantía de seguridad. Esta joven de Fuerteventura forma parte del grupo de intérpretes de lengua de signos que trabajan en el Congreso de los Diputados y en el Palacio de la Moncloa. Su labor es esencial para que las personas sordas puedan recibir toda la información relativa al coronavirus. En unos minutos conoceremos su labor.
Y en nuestro recorrido diario por los espacios naturales de las islas descubriremos hoy los Tilos de Moya en Gran Canaria. Es uno de los pocos vestigios del antiguo bosque de Doramas y una muestra excepcional de la laurisilva que resiste en la isla. Hoy se cumplen 177 años del nacimiento de uno de los grandes de la literatura universal, Benito Pérez Galdós. Para celebrar este aniversario, las instituciones han organizado varias iniciativas. La Casa Museo del Escritor, en Las Palmas de Gran Canaria, ha animado a la población a subir a las redes sociales sus felicitaciones. A la iniciativa se han sumado destacadas figuras de las letras y de la política. Hoy sigue vivo porque su obra está llena de vida, justamente, está llena de pasión, está llena de corazón. Le tengo siempre presente de dos maneras. Una, en nuestro común amor por los animales, y aquí está Lady Macbeth. Y otra, presidiendo mi biblioteca. El fútbol profesional en España continúa su preparación de cara a la reanudación de la temporada en junio. De los 2.000 test realizados por la Liga en Primera y Segunda, se han detectado 5 casos positivos, eso sí, asintomáticos. Ninguno de ellos en Canarias, por lo que Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife siguen su particular pretemporada con normalidad y respetando, por supuesto, el protocolo establecido. Tras las sesiones de hoy, amarillos y blanquiazules volverán mañana con entrenamientos matinales tanto en Barranco Seco como en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Y un posible ejemplo del fútbol que vendrá cuando se reanuden las competiciones es el que vivió ayer el Real Estelí de Nicaragua. Se convirtió en campeón de liga y los únicos aplausos que recibió fueron los de la propia plantilla y los del cuerpo técnico. Venció por 3-1 al Managua en un estadio prácticamente, como ven, vacío. Toda Canarias estará mañana inmersa en la fase 1. Se levantarán prohibiciones y se permitirá una mayor libertad de movimiento. Hoy en la videoconferencia de presidentes se analizaron las nuevas propuestas para avanzar o agilizar más en ese proceso de desescalada. Desescalada que continuará, asegura el presidente, cuando se cumplan tan solo los criterios sanitarios y siempre desde la responsabilidad. En materia económica, Ángel Víctor Torres ha confirmado que hoy han seguido negociando el reparto de los 16.000 millones de euros no reembolsables que remitirá el Gobierno central a las distintas comunidades autónomas. En este sentido, ha recordado al resto de presidentes que Canarias depende en mayor medida de la recaudación de impuestos propios, impuestos como el IJIC y el AIEM, cuya recaudación se ha reducido drásticamente en las últimas semanas. En cuanto al sector turístico, Torres ha mostrado su apuesta por alcanzar un acuerdo a nivel europeo que permita que el sector retome poco a poco la normalidad, siempre con test, con pruebas fiables en origen. De esa forma, los pasajeros embarcarían en los aviones ya con el resultado negativo y estos aviones podrían volar a su capacidad habitual. Ha recordado que muchas aerolíneas se han mostrado reacias y han mostrado su desconfianza con que el sector pueda sobrevivir si tienen que volar con los aviones al 50% de capacidad. Y por último, en cuanto al Pacto por la Reconstrucción de Canarias, se ha mostrado positivo ante las propuestas que ha remitido tanto Partido Popular como Coalición Canaria en las últimas horas. Eso sí, ha recordado que estamos en una negociación y eso hará que unos y otros tengan que ceder para alcanzar un acuerdo final. El presidente confía en que el acuerdo final es posible. Tras las propuestas de Partido Popular y Coalición Canaria, se abre el tiempo de la negociación en busca del texto definitivo. Es un documento abierto, del mismo modo que tendrá que cerrarse finalmente con generosidad y renuncias, ¿no? Porque no todo aquello que uno pida se podrá contemplar. En el encuentro de presidentes ha pedido que se tengan en cuenta las singularidades de Canarias en el reparto de los fondos que destinará el Gobierno central. Torres celebra la extensión de los ERTEs en el sector turístico y aboga por la vuelta a la normalidad con condiciones. Habrá una reunión a mitad de mayo que será de ámbito europeo, que hagan que el turista que quiera venir a un lugar se haga ese test antes de subir al avión. Toda Canarias estará este lunes en la fase 1. Torres ha pedido flexibilidad para los siguientes cambios de fase y asegura que lo solicitarán solo cuando se cumplan los criterios sanitarios. Hay que mantener la distancia, hay que ser escrupuloso, hay que evitar la contagiosidad y ahora el principal riesgo es el rebrote, que sería tremendamente catastrófico, primero en lo sanitario y segundo en lo social y en lo económico. Torres ha confirmado que se celebrará un encuentro extraordinario de presidentes para abordar el fin de este curso escolar y sentar las bases del próximo.
Y en este paso hacia la denominada nueva normalidad, el Gobierno apela a la prudencia y a la responsabilidad individual para avanzar con garantías. La evolución de la pandemia en España mantiene una tendencia descendente 8 semanas después. Miguel Vega, Madrid, buenas noches, de decretarse el estado de alarma. Miguel. Sí, y aunque es fin de semana y tendremos que esperar al reajuste semanal, hoy se ha registrado el menor aumento desde hace 53 días. 621 nuevos casos confirmados y ya son más de 224.000 en total en todo el país. Misma tendencia en fallecidos. El aumento ha caído a 143 en el último día y ya superamos los 26.600, pero la buena noticia siempre son las altas. Más de 136.000 ya han superado la COVID-19. A pesar de estos datos esperanzadores, el Gobierno sigue pidiendo prudencia y responsabilidad individual ante esta desescalada. Una transición que, según la ministra portavoz María Jesús Montero, se hará bajo criterios sanitarios y no basados en otros factores. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado que se publicará en las próximas horas una orden que flexibilizará las conexiones aéreas entre las islas. Se permitirá, entre otras cosas, los viajes por motivos laborales o fuerza mayor. Trabajador en esa ingente. El Gobierno ha insistido hoy en la prudencia como elemento clave para controlar la pandemia. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha destacado la importancia de que no haya rebrotes y se consoliden los pasos para que se genere confianza. Y así es, porque correr más de lo que podemos nos puede devolver a esa casilla de salida y eso no lo podemos permitir ni como país ni como sociedad después del esfuerzo ingente que han realizado los ciudadanos. Montero se ha referido también a las comunidades autónomas que contarán este año con el mayor fondo de financiación de la historia. Van a recibir del modelo de financiación 115.887 millones. También, junto con el fondo no reembolsable, se ha informado a las comunidades autónomas de que se puede destinar la parte no ejecutada de los fondos FEDER también a lo que es la certificación de ese mismo gasto sanitario. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hizo referencia a la regulación de las conexiones aéreas como el paso previo hacia la reactivación económica. Se regulan las conexiones aéreas entre las Islas Canarias, así como los servicios marítimos en la comunidad autónoma. Se trata, por tanto, de un primer paso hacia un mayor aumento de la movilidad y la reactivación económica que debemos seguir de cerca para minimizar riesgos y, conjuntamente, para lograr una óptima transición hacia esta nueva normalidad en el ámbito de la movilidad. El Grupo Parlamentario Socialista ha enviado sus propuestas al Plan de Reactivación Económica y Social presentado por el Gobierno de Canarias. Son medio centenar de medidas con las que aseguran se puede mejorar el documento que ya califican de ejemplar debido al nivel de consenso alcanzado. Los socialistas hemos propuesto más de 50 iniciativas tendentes, entre otras cosas, a mejorar la reactivación de empleo, a evitar la pérdida de puestos de trabajo en Canarias, medidas económico-financieras que fomenten la inversión en las islas y que además apoyen un desarrollo más sostenible. Las compañías aéreas aumentarán a partir de mañana sus conexiones interinsulares, coincidiendo con el aumento de la actividad comercial. De momento recordamos que la fase 1 solo permite a la población viajar fuera de la isla de residencia por una causa mayor justificada. Durante el estado de alarma, las conexiones aéreas entre las islas se han reducido considerablemente. A partir de este lunes, coincidiendo con la reapertura de la actividad comercial, las compañías aéreas podrán aumentar el número de vuelos entre las islas. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado, que establece unas tarifas de referencia. Los vuelos entre Gran Canaria y Tenerife Norte costarán 69 € por trayecto y entre Gran Canaria y Tenerife Sur 78 €. Las conexiones desde Gran Canaria con el resto de las islas oscilan entre los 78 € por trayecto a Fuerteventura a los 112 € con el Hierro. Desde Tenerife, los precios varían entre los 72 € entre Tenerife Norte y La Palma y los 112 € por viajar a Lanzarote. La conexión aérea entre La Palma y Lanzarote está fijada en 112 €. Los aviones solo podrán estar ocupados al 50% de su capacidad y al ser un transporte público, los pasajeros deberán llevar mascarilla obligatoriamente. Este aumento de las operaciones aéreas interinsulares no significa que se pueda volar libremente
solamente por el archipiélago. Durante la fase 1, que iniciamos este lunes, no se puede viajar fuera de la isla en la que residimos, salvo por causa mayor justificada, como una asistencia médica, una reunión de trabajo o una mudanza. Los viajes de recreo o vacaciones entre las islas siguen prohibidos en esta fase del estado de alarma. Y van a ver una imagen cuando menos sorprendente. Un avión de la compañía Iberia Express procedente de Madrid aterrizó en el aeropuerto de Gran Canaria prácticamente lleno de pasajeros. Absolutamente legales, y es absolutamente legal volar con la plena ocupación del vuelo. Nada más que decirles, vayan decidiendo, el que se quiera bajar, que se baje. Esta fue la respuesta del piloto tras las quejas de los pasajeros. Ellos mismos han distribuido estas imágenes. Aseguran que en el aeropuerto de Madrid les mantuvieron separados, eso sí, unos de otros, y que ya en el avión fue cuando se sorprendieron al ver que iban a viajar sin mantener siquiera la distancia mínima exigida. Como pueden ver, se vivieron momentos de tensión. Pues nos vamos a ir precisamente hasta el aeropuerto de Gran Canaria, donde está nuestra compañera Yasmina Ortega. Buenas noches, Yasmina. Agentes de la Guardia Civil realizan ya una inspección en ese avión. Así es, ese avión de Iberia Express aterrizaba sobre las 8 menos 10 y la Guardia Civil estaba esperando para realizar una inspección y contar cuántas personas viajaban a bordo. El Real Decreto dice claramente que los aviones deben viajar al 50% de su capacidad para respetar esa distancia entre pasajeros. A priori, por las imágenes que nos han hecho llegar varios de pasajeros, esa distancia se habría incumplido, esa norma se habría incumplido. Por las primeras informaciones que nos están llegando, ese avión habría viajado con más del 85% de los aviones ocupados. Estamos esperando la información oficial. Según la Guardia Civil, si esto fuera así, se denunciaría tanto a la compañía aérea por haber vendido más billetes de los permitidos y también al piloto del avión por haber volado incumpliendo la norma. De ser así, la denuncia se trasladaría tanto a Delegación de Gobierno como a Aviación Civil. Eso sí, la Guardia Civil ha querido resaltar que se trata de un hecho excepcional y que en general las compañías aéreas están cumpliendo la norma. Los pasajeros nos han contado que en Madrid, antes de subir al avión, no se les ha realizado ningún tipo de control. Aquí sí se les ha tomado la temperatura al viajar del avión y curiosamente también nos cuentan que a pesar de haber viajado durante 3 horas sin apenas mantener distancia entre ellos, la tripulación les ha pedido que al bajar mantuvieran los 2 metros de distancia entre personas. Y nosotros nos hemos encontrado que hemos venido como sardinas en latas, o sea, el vuelo estaba repleto. No han respetado nada, no había entre las distancias, la gente estaba muy agobiada, muy acelerada. Fatal, horrible, la gente apelotonada, las azafatas súper antipáticos, diciéndole a la gente que el que se quiera bajar, que se bajara en ese momento, sino que se callaran. Lleno del todo, o sea, el avión venía totalmente lleno. Pensábamos que íbamos a un sitio seguro y aquello empezaba a llenarse y íbamos como sardinas en lata. Tras estos casi 2 meses de confinamiento, a partir de mañana habrá ya más libertad de movimiento para el reencuentro entre familiares y amigos. Era uno de los grandes deseos de la mayor parte de la población. Muchas son las cosas que a partir de este lunes podemos hacer. La verdad que me encantaría poder pasar todo el día en la playa haciendo el deporte que me gusta. Pues coger bicicleta, estar con la familia, visitar a las abuelas. Hay algunos que tienen que teletrabajar como yo, es como un lunes cualquiera, entonces nos esperaremos al jueves o viernes que ya nos podemos reunir en casa. Pero hay una que durante tantos días de encierro hemos echado especialmente de menos. Ver a la familia y tomarme algo con ellos. Aunque no nos podamos ayudar mucho, pero tenerlos en casa reunidos pues va a ser una alegría. Algunos no dejan lugar a la duda de lo primero que quieren hacer. Lo primero, ver a la parienta que ya hace como 2 meses, casi 3, que no la veo. Porque pasamos a la fase 1 y eso significa también poder salir a tomar algo. Sentarme en una terracita con una cañita. Aunque los hay precavidos que prefieren de momento continuar en casa. Quedarme en casita, esperar a ver cómo pasan estos días y ya viendo lo que pasa, pues salir o no. Todavía no tengo los planes porque quiero dejar pasar un poquito de tiempo a ver cómo se mueve la gente. Pero aún así las ganas nunca faltan. Pero sí es verdad que
tengo muchas ganas de ver a una amiga, tomarme una cerveza. Y recordarles que reuniones tanto en la calle como en domicilio sí, pero solo hasta 10 personas, siempre importante, manteniendo las distancias de seguridad y respetando las normas de higiene. Además, las personas que residan en el mismo domicilio podrán ir juntas en el coche. Los negocios con terrazas van a poder ya desde mañana habilitarlas para los clientes. Hay locales con dimensiones muy pequeñas a los que les será rentable la apertura precisamente gracias a que disponen fuera de esos espacios al aire libre. Han permanecido abiertos durante todo el periodo de confinamiento. Ha bajado el 80% de la ganancia. A partir de mañana esperan que comience el cambio de la balanza. Podrán habilitar de nuevo las terrazas en 6 de sus locales, aunque al 50% del aforo. Ya han pensado en medidas que garanticen el buen uso. Aparte de las normas que el BOE nos indica, tenemos nuestras propias normas, materiales de un solo uso, normas de terraza para una mejor convivencia, 30 minutos, para que el resto de las personas la puedan disfrutar. Distinguiríamos las zonas desinfectadas e infectadas con tarjetas rojas y verdes. Justo al lado, este otro negocio abre este fin de semana sus puertas por primera vez desde que comenzó el estado de alarma y ya estudian cómo colocar sus mesas. Hemos tocado fondo, pero esperamos volver a resurgir. Vamos a poner a disposición del cliente en una mesa exterior el gel, la mascarilla, a darle todo lo necesario, porque al fin y al cabo son quienes nos están ayudando a levantar esto. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria da la oportunidad de ampliar la terraza y con ello su negocio si cumplen con los requisitos requeridos. Ellos ya preparan la solicitud. Hemos recibido unas 130 propuestas. Tenemos que ir viendo cómo quedan calle a calle. El objetivo es que abran con condiciones de rentabilidad y a la vez se respeten las normas de distanciamiento social y se preserve el uso del espacio público. Entre los requisitos se debe garantizar que el 50% de la superficie de la calle sea para los peatones. Tenerife acumula ya 1.439 casos positivos por COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Raquel Pérez, buenas noches de nuevo. El número de altas supera, eso sí, al de casos activos. Tenerife continúa siendo la isla con más casos de COVID-19 y en las últimas 24 horas sumamos 5 nuevos contagios. También a lo largo de este último día, 20 personas han recibido el alta. Actualmente tenemos en Tenerife 550 casos activos, de los que 12 están hospitalizados en UCI, 40 están ingresados en planta y 498 personas pasan la enfermedad en casa con síntomas leves. El número total de altas ya supera al de casos activos. 787 pacientes han recibido el alta en Tenerife tras superar la enfermedad. Por el contrario, 102 personas han fallecido en la isla víctimas del coronavirus. Gracias, Raquel. Muy pocos hoteles de Canarias abrirán sus puertas mañana, a pesar de que pueden hacerlo. De momento, solo pueden recibir a clientes locales y bajo estrictas medidas de seguridad. En el sur de Tenerife hemos visitado un establecimiento que sí va a retomar la actividad y se prepara para adoptar las medidas exigidas por las autoridades. Han permanecido abiertos como servicios esenciales, dando alojamiento a sanitarios, efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad o algunos turistas. Apartahoteles como los Olivos Beach se preparan a fondo para poder recibir con la entrada en vigor de la fase 1 del proceso de desescalada a los residentes en la isla de Tenerife que busquen unos días de descanso. Esperemos que tengamos algo de demanda insular, sobre todo para empezar a trabajar y bueno, pues empezar a generar algo de ilusión pues a toda nuestra gente que está necesitada en esta isla, de poder tener un poquito de aire, de oxígeno y poder cargar las pilas. Garantizar la distancia social, mamparas protectoras de metacrilato, servicio de comidas en terrazas con aforo reducido y por el momento piscinas y zonas comunes presentadas. A cambio, este establecimiento ofrece solarium, terrazas o piscina privada. Turismo local en esta fase 1 a la espera de que se reactive el turismo nacional e internacional. Va a ser muy poca la actividad que tendremos, pero bueno, hay que trabajar con este escenario, nos va a permitir ponernos en marcha, nos va a permitir entrenarnos en esta situación, no solo para los establecimientos, sino también para que la gente empiece a acostumbrarse y sobre todo poner en marcha unos protocolos que nos pongan en la cabeza mundial como destino turístico. Y además como destino turístico seguro que cuenta con establecimientos hoteleros capaces de garantizar la seguridad de clientes y trabajadores en tiempos de COVID-19.
Cerca de 2.000 canarios usan una modalidad de turismo que consiste en el intercambio de viviendas con personas de otros destinos. De esta manera ahorran, aseguran, hasta un 30% en sus gastos de viaje. Esta fórmula, dicen desde el sector, puede ayudar a la reactivación de la actividad turística en las islas. Manuel lleva 10 años intercambiando su casa de forma gratuita a la hora de viajar. Un turismo colaborativo que le ofrece numerosas ventajas, entre ellas ahorrarse el alojamiento. Haces cambio con un montón de gente, a mí por lo menos hasta ahora súper bien me ha ido, muy amable la gente, sigue manteniendo contacto después de haber hecho los intercambios. Una fórmula que también usan unos 2.000 canarios, según datos de una de las plataformas más importantes en este sector, que se encuentra en 187 países y que incluye 400.000 viviendas. Se puede viajar de forma más pausada, con una mayor inmersión cultural, saliéndote de esos circuitos turísticos masificados y, en definitiva, apoyando en mayor medida la economía local. Según esta plataforma, el viajero puede ahorrarse hasta el 30% de los gastos. Además, aseguran que con esta nueva normalidad es imprescindible garantizar la seguridad. Con respecto a la limpieza, por ejemplo, si es necesario por la seguridad o por la tranquilidad de los usuarios, recurrir a una limpieza profesional. Esta modalidad de turismo, según los expertos, es menos invasiva que la vacacional. Además, puede ayudar al sector en estas horas bajas. Va a permitir que personas que quizás no se lo pudieran permitir, pues sí que puedan permitir seguir viajando y reactivando esa economía, que al final es lo que vamos a necesitar todos absolutamente. Según Juan Feschein, los peninsulares, seguidos de los franceses y los italianos, son los que prefieren el archipiélago para practicar este tipo de turismo. Las cifras reflejan una mejoría clara de la situación en Gran Canaria con respecto a la incidencia del coronavirus. Desde hace 9 días no se registran fallecimientos por esta causa, aunque sí un ligero aumento. Esther Pulido, buenas noches, en el número de casos. Esther. Pues sí, según la Consejería de Sanidad, son 2 nuevos casos en las últimas 24 horas. Con lo cual aquí en Gran Canaria los casos acumulados son 583 en total desde que comenzó esta pandemia. Es decir, además, esta semana, desde este lunes hasta este domingo, en principio solo se han producido de momento 7 nuevos casos. La noticia esperanzadora es que de momento, desde el pasado 1 de mayo, como dices, hace 9 días, se mantiene el número de fallecimientos. Con lo cual, aquí en Gran Canaria son 35 personas las que han muerto por la COVID-19. Gracias, Esther. Y nos vamos ahora hasta Lanzarote, donde la pasada noche falleció una paciente de la unidad de rehabilitación psicosocial de Taiche debido a un incendio que se registró en un área de las instalaciones. La mujer fue rescatada en parada cardiorrespiratoria. Raquel Guillán, buenas noches, aunque no se pudo salvar su vida. Raquel. La mujer fue localizada por los bomberos en un cuarto de almacenamiento de ropa colindante a la lavandería del centro donde se originó el incendio. Tuvieron que acceder con una cámara térmica. La joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que el enfermero del centro le practicó ya, una vez fuera del edificio, las maniobras de reanimación. A la llegada del Servicio Canario de Urgencia solo pudieron certificar su fallecimiento. El resto de pacientes, 11 en total, fueron desalojados y ya reubicados en un hotel de Puerto del Carmen. Hoy también ha estado allí en el centro, en la unidad de rehabilitación psicosocial, la policía científica para continuar con esa investigación para saber cómo sucedieron los hechos la pasada noche. Todo eso en un día en el que el COVID deja buenas noticias en Lanzarote. No se modifican las cifras por segundo día consecutivo. Siguen siendo 7 los casos activos en la isla. 5 se encuentran hospitalizados y 2 bajo seguimiento médico domiciliario. Gracias, Raquel. Y noticias esperanzadoras también en La Palma, donde 3 pacientes que en su momento fueron ingresados por coronavirus han recibido hoy el alta. La isla entrará en la fase 1. Mónica Gómez, buenas noches, con 26 casos activos. Así es, de esos 26 casos activos, solo 2 personas permanecen ingresadas en el hospital y el resto está en aislamiento domiciliario. Además, con las 3 altas que se produjeron este domingo, son ya 61 las personas que se han recuperado del virus. Con el inicio de la fase 1, La Palma comienza este lunes a recuperar las frecuencias en el transporte público que se vieron reducidas cuando se decretó el estado de alarma. En horario de mañana, estas frecuencias van a ser las habituales de un día laborable, mientras que a partir de las 3 de la tarde y hasta la noche serán las propias de un fin de semana. También se va a recuperar el sistema de cobro habitual
de este servicio. En todo momento se van a mantener medidas de seguridad exhaustivas de desinfección y limpieza de los vehículos, medidas que se van a unir a las que aplican los propios pasajeros, como el uso obligatorio de mascarillas y guardar siempre a distancia de seguridad. Que los usuarios puedan acceder a este transporte y lo hagan con completa seguridad, puesto que se va a mantener en las distancias, en la utilización lógicamente de las mascarillas, y no vamos a ocupar más de un 50%, incluso queremos hacerlo muy por debajo de ahí, el 50% de la capacidad de las guaguas, de tal manera que si es necesario incluso utilizar en determinadas horas punta otras guaguas, en este caso las guaguas que habitualmente están, que son destinadas al servicio discrecional, pues lo haremos. También el sector del transporte público en Tenerife, tanto TITSA como Metropolitano, se prepara para aumentar las frecuencias y la ocupación de sus vehículos a partir de mañana. Pretenden recuperar el 80% del servicio. El aforo máximo, tanto en guaguas como en tranvías, está establecido en torno al 50% de la capacidad. Mañana, recordamos, finalizará el periodo de billetes gratuitos y no se admitirá el pago en efectivo. Los usuarios, por lo tanto, deberán contar con una tarjeta válida, con saldo suficiente, y deberán llevar mascarilla y acceder por las puertas traseras. Han pasado ya casi 20 días sin que en Fuerteventura se registren nuevos casos de coronavirus. En la isla hay diagnosticados 44 positivos y solo uno de ellos, María Asensio, buenas noches, se mantiene activo. Así es, la situación se mantiene estable en Fuerteventura, ya que desde el pasado 23 de abril no se registran nuevos diagnósticos en la isla. La cifra se sitúa en 44 positivos hasta el momento, de los cuales 43 ya han recibido el alta epidemiológica y tan solo un caso se mantiene activo, una persona que está siendo tratada en la unidad de medicina intensiva del Hospital General de Fuerteventura. En las últimas horas se han realizado un total de 26 pruebas que han dado negativo. Gracias, María. Pocos sectores se libran del impacto económico provocado por esta crisis sanitaria. Justo ahora comenzaban muchas de las fiestas populares de los municipios y el amplio tejido empresarial articulado en torno a estas celebraciones prevé grandes pérdidas debido precisamente a las cancelaciones. Tardaremos en volver a ver imágenes como esta. La pandemia no solo ha modificado el calendario festivo de 2020, amenaza un sector del que viven en las islas más de 18.000 personas. En el mundo de la cultura no vive solo el cantante. El cantante no puede actuar sin una banda, sin un arreglista, sin un técnico de sonido, sin un técnico de luces. El técnico de vídeo y el de luces y el de sonido no puede hacer sus trabajos sin nosotros, que somos los que montamos. Nosotros trabajamos con 90 empresas, entre asesoría, empresas de logística, de transporte, fábricas de papel, fábricas de pegamento. Un sector que tras la declaración del estado de alarma frenó en seco y sin previsión de volver a arrancar. Yo tengo todo cancelado, en principio, pues hasta octubre. Y casi todos los ayuntamientos tienen los eventos cancelados. Así que será al 100%. Con la mayoría de las plantillas en ERTE, haciendo frente a los gastos del día a día y con inversiones que en muchos casos van a perder. Ya lo tenemos todo fabricado, el castillo, lo tenemos aquí todo fabricado, tenemos fabricado para las fiestas de San Juan y ese material está aquí, tenemos los almacenes llenos. No solamente cuándo poder retomar la actividad, sino en nuestro caso particular, que ya viene siendo así de hace un montón de años, cuándo poder cobrarlo ya hecho. Yo en mi caso tengo facturas de hace 1 año y medio sin cobrar. Es necesario que nos quitemos y que nos dejemos del discurso fácil que quitamos las fiestas. Las fiestas generan mucha economía. Profesionales que ya dan casi por perdido 2020 y que solo aspiran a poder remontar en 2021. Las modificaciones previstas para la conectividad por mar en el Hierro han provocado malestar entre algunos colectivos empresariales. Donde de momento no hay cambios, Eduardo Pulido es afortunadamente en lo referente a la situación de coronavirus. No hay novedades en cuanto al virus, el Hierro se mantiene sin ningún caso activo. Ojo, a partir de mañana hay novedades en las conexiones marítimas, un nuevo barco, el volcán de Tirajana, lunes y miércoles salidas previstas desde el Hierro a las 7 de la mañana, la vuelta desde Tenerife a las 5 de la tarde, pero no serán trayectos con el puerto de los Cristianos, directamente con Santa Cruz de Tenerife. Una cosa más, el Ayuntamiento de Valverde quiere recordar que ya se encuentra abierto el plazo para solicitar
las ayudas encaminadas al alquiler de viviendas. Las ayudas que ha sacado desde la comunidad autónoma, desde el Estado, para todas las personas que están afectadas por esta situación del COVID. Y pues ya pueden pasar por el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento, le daremos la información, o bien llamando al 012 se podría tramitar todo este tipo de ayudas. Durante el estado de alarma, el papel de las intérpretes de lengua de signos está siendo fundamental para informar a las personas sordas. En esas ruedas de prensa desde el Congreso de los Diputados y el Palacio de la Moncloa que vemos a diario, trabaja realizando la labor una joven de Fuerteventura. Tisiri trabaja sin descanso estos días junto a sus 7 compañeras en el Congreso de los Diputados y en Moncloa. Desde que empezó el estado de alarma hemos estado interpretando todos los días, que hemos perdido incluso la noción del día en el que estamos viviendo. Con reuniones previas y posteriores a las ruedas de prensa, interpretan en turnos de 20 minutos cada una y luego prestan apoyo al resto de compañeras. 2 intérpretes acuden a la Moncloa y 6 al Congreso. No quiere decir que yo termine de interpretar y ya me vaya a descansar. En el caso de que yo pues no entienda bien alguna cifra, alguna palabra que dicen, la intérprete de apoyo me da esos signos. No está siendo fácil por la sobreinformación diaria que reciben. Seleccionar si quiere recibir tanta información o no. En nuestro caso no tenemos la posibilidad de elegir. Se está hablando constantemente del número de personas contagiadas, del número de personas que han muerto. Estos actos que están siendo interpretados deben ser accesibles. Trabajadoras que cada día ponen su granito de arena para que la información sea más accesible. Desde Madrid nos manda un mensaje. El Hackathon es un evento anual en el que los participantes tratan de encontrar soluciones a los retos del día a día. En esta ocasión la cita ha planteado la búsqueda de herramientas que permitan combatir al COVID-19 utilizando la tecnología, la creatividad y la participación ciudadana. De manera completamente virtual. #HackingCovid es un evento que quiere implicar a la ciudadanía identificando los problemas y necesidades durante y tras el confinamiento. Un concurso de proyectos tecnológicos en el que los participantes se organizan por equipos y durante un espacio de tiempo relativamente corto, de unos 1 o 2 días, tienen que encontrar por medio de sus proyectos colaborativos soluciones a algunos de los retos que se les plantean. Las propuestas deben girar en torno a 3 temas. ¿Cómo podremos fomentar de nuevo el turismo en las islas? La movilidad. ¿Cómo podremos mantener la distancia social en nuestros desplazamientos? Y sociedad. ¿Cómo podemos construir entre todos la nueva normalidad? Soluciones a problemas que deberemos afrontar. Aspectos como las aglomeraciones pasan a ser muy relevantes. Lo que buscamos precisamente es desarrollar una primera versión de una solución que se pueda trasladar e implantar en diferentes ciudades. Pueden participar desde cualquier disciplina. No solo de la informática, sino también pueden venir del marketing, de la agricultura, de la psicología, del trabajo social, del turismo, de la innovación social. Y queremos que la juventud tome la palabra y el protagonismo y cree soluciones no solo a la pandemia, sino a la crisis económica y social que viene. Todos con un objetivo común, mejorar las necesidades que han surgido durante esta crisis. Ya dentro de la fase 1, desde hace una semana en La Gomera, las parroquias han reabierto sus puertas para la celebración de las misas. Los feligreses han podido asistir. Ana Ramos, buenas noches, eso sí, bajo estrictas medidas de seguridad. Cumpliendo con las medidas de prevención incluso antes de llegar al templo. Se ha solicitado a los feligreses que acudan con antelación para desinfectar el calzado y entrar de forma ordenada, evitando aglomeraciones en la puerta. En el interior deben utilizar mascarilla y guantes y está prohibido tocar imágenes y lampadarios. En la liturgia también hay cambios. La comunión se recibe en la mano y a la hora de dar la paz se realiza un gesto, evitando todo contacto físico. No se han recuperado todas las misas en parroquias y ermitas de La Gomera, pues está siendo de forma escalonada, mientras fieles y párrocos se acostumbran a las nuevas normas para celebrar la Eucaristía. A 1/3 de su capacidad, con mascarillas, guantes y manteniendo la distancia física, las parroquias de La Gomera han vuelto a abrir sus puertas. Primero, no tener miedo, prudencia. Después seguir las indicaciones. Uso de mascarilla, los guantes, la distancia de seguridad. En la parroquia pues también ofrecemos gel de hidroalcohol. Y los fieles han podido participar en la misa. Por las tardes oía siempre la Santa Misa, me alegraba y
Y bueno, ahora que quitaron eso, he decidido venir a la iglesia y me siento más contenta. Es una alegría porque tanto tiempo sin venir a la iglesia pues se echa en falta. Me sabe más venir a la iglesia aunque sea de esta manera, porque es incómodo, pero por el bien de todos. Solo un gesto, a la hora de dar la paz, hay nuevos protocolos que cumplir. Sobre todo yo lo que les digo a la gente es con prudencia e ir aprendiendo juntos. Son muchas las cosas que hay que aprender por seguridad, aunque son muchas más las que se quieren compartir. España ha registrado hoy la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde el 18 de marzo, 143 personas. En total son ya más de 26.500. En cuanto a contagios, en las últimas horas se han detectado 600 nuevos casos y ya son más de 224.000. Por comunidades autónomas, Madrid sigue a la cabeza con casi 65.000 infectados. En Cataluña se sobrepasan los 52.000. Le siguen Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Andalucía. Los datos en el mundo indican que ya hay más de 4 millones de infectados y han fallecido cerca de 282.000 personas. Estados Unidos se acerca al 1,5 millones de casos y contabiliza más de 79.000 muertes. En China se mantienen esos 84.000 positivos, en Alemania rozan los 172.000 y Francia sobrepasa los 176.000. En Italia, más de 30.000 personas han perdido la vida, igual que en Reino Unido, donde contabilizan unos 220.000 contagios. Es Silvia Romano, una voluntaria italiana secuestrada hace 18 meses en el este de África. Un día después de ser liberada, aterriza en Roma para reencontrarse con su familia y amigos. Llega en un momento delicado por la pandemia, pero su liberación es un símbolo de esperanza, como lo son los números que ha registrado Italia en las últimas 24 horas. 165 fallecimientos y 802 nuevos casos, las cifras más bajas desde hace 2 meses. Francia se prepara para la desescalada con el balance diario más bajo desde el inicio del confinamiento, 70 fallecidos. El Ejecutivo francés quiere relanzar la economía con la reapertura de la mayoría de los sectores y manteniendo las medidas de distancia social. Mientras en Estados Unidos continúa la división de opiniones en referencia a la desescalada y las contradicciones dentro del propio gobierno. Donald Trump continúa en su empeño de convencer a los estadounidenses de que es seguro reabrir la economía mientras se prepara para afrontar la posibilidad de una segunda ola de coronavirus en el país. Críticas también en Brasil, donde el presidente Bolsonaro sigue sin reconocer la gravedad de la pandemia cuando la nación ha superado los 156.000 casos y los 10.600 fallecidos. Con motivo del Día de Canarias estamos realizando un recorrido diario por los espacios naturales del archipiélago. La parada de hoy va a permitir que nos adentremos en los Tilos de Moya, en Gran Canaria. Es la mayor extensión de bosque de laurisilva que queda actualmente en esta isla. Seguimos los pasos de Francisco Sosa a través de la Reserva Natural de los Tilos de Moya. Pocos la conocen como él. Lleva su gestión desde hace 10 años. Los Tilos de Moya fue declarada Reserva Natural en 1994. Su superficie abarca 91 hectáreas. Es la representación más extensa que quedó de la selva de Dorama. La selva de Dorama tenía 19.000 hectáreas y esta reserva quedó casi intacta. En los años 50, Gran Canaria conservaba solo el 1% de su superficie total de laurisilva. Gracias a las sucesivas repoblaciones se ha conseguido alcanzar a día de hoy el 5% y la mayor parte de esta superficie se encuentra aquí, en la Reserva Natural de los Tilos de Moya. Entre las más de 18 especies de flora que nos encontramos predomina el til, que da nombre a este bosque de laurisilva, una especie que se mezcla entre otras como el laurel, el palo blanco, el barbusano o el viñátigo. Podemos diferenciar el aspecto de lejos de un laurel y un til. El laurel tiene un aspecto más brillante a cierta distancia, mientras que el til mantiene un color verde más oscuro y refleja el sol de forma más mate. Tiene en la base de cada hoja una glándula de 2 a 8, siempre por pares, y que tú puedes detectar, no con la vista, sino simplemente con la yema del dedo, porque son prominentes,
eso será un til con casi total probabilidad. Nos adentramos en el fondo del barranco, donde la sombra es nuestra aliada. La temperatura en esta zona es unos 5 grados inferior que en el exterior. Hemos logrado que los árboles cojan más madurez, tienen más altura y el sol no entra al suelo. Es un bosque que consigue mitigar el cambio climático. Y es aquí donde mejor escuchamos el cantar de unas aves que en estos días de confinamiento han vuelto a hacer suyo este espacio. Las palomas rabiche se mezclan con las turqués, canarios o mirlos. Cualquiera puede acudir a visitar este lugar único, pero se recomienda respetar el entorno. Que intente hablar con cierta suavidad, no pegar gritos, para que mantengan a las aves a su alrededor. Un bosque en el que se persigue recuperar especies en extinción y endémicas de la isla, y donde cualquiera, siempre en silencio, puede sentir muy de cerca el abrazo de la naturaleza. Hoy hace 177 años que nació uno de las grandes figuras de la literatura universal, Benito Pérez Galdós. Para conmemorar este aniversario, la Casa Museo del Escritor en Las Palmas de Gran Canaria ha organizado varias iniciativas, entre ellas una felicitación a través de las redes sociales. Feliz cumpleaños, Benito Pérez Galdós. Felices 177 años. Parecen muchos años, ¿verdad? Pero no lo son tanto para un gran autor como tú. El 10 de mayo, hace 177 años que nació Benito Pérez Galdós, el autor gran canario que estuvo muy cerca de ganar el Premio Nobel en 1915, y en su cumpleaños muchas personas han querido felicitarlo. Tenemos la gran oportunidad de confirmar ante toda la sociedad que Gran Canaria reconoce la grandeza intelectual, literaria, política y moral de Benito Pérez Galdós. Un novelista universal al que muchos consideran maestro y referente. Es un autor que sigue vivo y ya es mucho decir, ¿no?, después de tanto tiempo, y sigue vivo porque su obra está llena de vida, justamente está llena de pasión. Es una obra que atrapa un pedazo de la realidad y del mundo, y por eso todavía nos palpita el corazón cuando la leemos. Le tengo siempre presente de dos maneras. Una, en nuestro común amor por los animales, y aquí está Lady Macbeth, y otra, presidiendo mi biblioteca. Y aunque el coronavirus ha puesto en pausa los actos en el año que se conmemora el centenario de su fallecimiento, sus obras han llenado Internet. En ninguna de sus novelas ha buceado usted más hondo en el corazón humano, ni empleado más sinceros acentos para referirlo. Felicidades, don Benito, y gracias por sus letras. El timplista lanzaroteño Gabriel García ha creado una pieza en la que colaboran personajes públicos de las islas, entre ellos el humorista Quique Pérez o el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, Aitami Artiles. Todos se han unido para mandar un mensaje de apoyo a las personas que luchan día a día en primera línea contra el COVID-19 y para las que dicen no existen suficientes palabras de agradecimiento. No se sabe cómo frenarle. Es el principal actor. Como saben, La Graciosa, La Gomera y El Hierro llevan una semana de adelanto en lo que se refiere a la fase 1 de la desescalada. Nuestros compañeros en esas islas nos han contado cómo han vivido ese proceso. En los próximos días habrá también novedades en nuestra programación. Llevan una semana de adelanto en la redacción, entraron los primeros en la fase 1 y ya se han vivido esta primera etapa de la desescalada. Podríamos llamar a la fase del reencuentro de empresarios con sus clientes, de amigos en terraza. Hemos podido grabar todos esos reencuentros eso sí, a una distancia física prudente, a 2 metros, sin besos, sin abrazo. Emoción que también han experimentado los compañeros de Lanzarote. Fue como llevar a la isla una buena nueva, ¿no?, una noticia que realmente ellos todavía desconocían. Pasos hacia una nueva normalidad en la que el teletrabajo sigue siendo la única opción que tienen muchos compañeros para conciliar en estos tiempos de pandemia. Yo sí que voy a hacer contigo, Probablemente lo más complicado de teletrabajar para los redactores de calle es que nos falta pues nuestra otra mitad, los compañeros y compañeras cámaras que nos acompañan cada día y que nos aportan, además de las imágenes, que es lo más importante, sus consejos, su mirada. Una mirada que poco a poco alcanza un horizonte cada vez más amplio y que desde este lunes se empieza a notar también en la programación. Comienza la fase 1 en Canarias y al tiempo la programación de televisión canaria poco a poco vuelve a la normalidad. También Buenos Días Canarias arrancando ya
ya desde el lunes, desde las 7:45, y nos vamos hasta las 10 de la mañana. Vuelven las tertulias, aunque todavía no traen algún que otro cambio. A las 9 de la mañana, la mesa del Buenos Días Canarias recuperará el análisis y el debate con la incorporación diaria de 2 tertulianos, respetando en todo momento las medidas higiénicas y, sobre todo, la distancia social. Les esperamos desde primera hora de la mañana para unir las islas con información en Buenos Días Canarias. Aún le quedan varias horas a esta jornada aniversario del nacimiento de Galdós. Una gran parte de la población, sin embargo, está pensando ya en la de mañana, cuando se levantarán algunas de las restricciones del estado de alarma. Si tienen planes para los próximos días, piensen sobre todo en la seguridad. Si tienes síntomas o estás en cuarentena, no salgas, quédate en casa. Que el coronavirus no se propague es la intención de todo el equipo sanitario de La Palma, pero especialmente juegan un papel importante para que esto se cumpla los trabajadores de la central de esterilización del hospital. Se modificaron algunos protocolos para adaptarnos a todo esto y nos pusimos las pilas rápido. Y este domingo se procedía a la reapertura del mercadillo municipal de La Frontera, el último que faltaba en la isla. Algunos no dejan lugar a la duda de lo primero que quieren hacer. Aunque no nos podamos ayudar mucho, pero tenerlos en casa reunidos pues va a ser una alegría. Edeltraud y Rudiger estaban en La Gomera visitando a su familia cuando se decretó el estado de alarma. Durante el estado de alarma, las conexiones aéreas entre las islas se han reducido considerablemente. A partir de este lunes, coincidiendo con la reapertura de la actividad comercial, las compañías aéreas podrán aumentar el número de vuelos entre las islas. Mañana algunos negocios, pese a tener terrazas, van a preferir esperar hasta el día 26 para sacarlas a la calle, y quienes lo hagan tendrá que ser al 50% del aforo. Una persona solamente en el establecimiento que yo pueda atender personalmente, hay que limpiarse las manitas antes. 2020 iba a ser un año repleto de programación y de actos para rendir homenaje al autor gran canario. Bueno, pues dejamos en este punto la información general y regresaremos en apenas unos segundos con los deportes. Hasta ahora.